Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y ahora estamos comenzando con el Evangelio de San Lucas. Es el tercer evangelio que nosotros estamos proponiendo, ciertamente, con una lectura y además de lectura, con una explicación, como estamos haciendo. Primero, una introducción general. Queremos ahora comenzar una introducción sobre las notas bibliográficas de todo lo que significa este evangelio de San de San Lucas. Y luego entonces iremos viendo la distribución, es decir, todo lo que significa la macroestructura del evangelio de San Lucas. Y luego iremos entrando en los capítulos, como siempre lo hemos hecho también con los evangelios de San Marcos, San Mateo y ahora al iniciar con el evangelio de San Lucas. Este es uno de los evangelios, según el cardenal Martini, para los cristianos avanzados en su fe. Entonces, cristianos avanzados en su fe, queridos amigos. Quiere decir que nosotros estamos haciendo aquí un camino ya en nuestro propio conocimiento. Por una parte, nous, hay que dar razón de la fe y para eso hay que conocer. Pero luego también no nos quedamos simplemente en ese conocimiento, en ese nous, sino que nosotros después entendemos cuál es la teología, porque la teología es un Dios que se manifiesta, un Dios que lo conocemos, pero un Dios que nos interpela y que nos llama sobre todo a lograr, a la realización. Entonces, aquí nosotros podemos entender que la acción de Dios es verdaderamente esa acción que se realiza en el obrar del hombre. Pero al mismo tiempo Dios es el que interpela,
es el que está presente en quien nosotros miramos, en quien nosotros percibimos la propuesta de Dios que se encarna, la propuesta de Dios que a través de esa encarnación nos está diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir. Bueno, así como teología general, entonces ahora vamos a mirar un poco qué es lo que nos propone el Evangelio de San Mateo, y mejor dicho, de San Lucas. El Evangelio de Lucas, que quiere decirnos con sus escritos y sobre todo con su experiencia de vida dentro de esta comunidad. Iremos presentando también quién es Lucas, cómo Lucas va sintiendo también ese llamado y ese deseo después de poner por escrito todo lo que él fue escuchando. ¿A quién? Posiblemente Lucas escuchó a San Pablo. Lucas, cuando escribe, también él mismo dice que muchos otros habían escrito ya, pero que él también, después de haber escuchado, después de haber conocido, ahora también él se está animando, querido Teófilo, le dice, ¿verdad? El que es amigo de Dios, quiere decir el Teófilo. Entonces, Lucas tiene algunos rasgos muy importantes y, como decíamos con esa frase del cardenal Martini, Lucas es un evangelio para los avanzados. Miremos alguna nota bibliográfica con respecto al evangelio de Lucas. Lucas, en primer lugar, ocupa ese lugar bien preciso dentro del Nuevo Testamento. Lucas tiene un lugar preciso dentro del Nuevo Testamento. Y vamos a ver esto, porque recordemos que cada una de las teologías de los libros que encontramos en la Biblia de por sí tiene una teología clara, una teología que quiere transmitir al pueblo, a la gente, a la comunidad. Y que bueno, upeara becuericiana, amba ere, San Lucas en este caso, omombe ushe upeyaina. Va eja pe iñacame, peña putu umeja eojesha lleva, peñan de yara o yapoa ecueja, peñan de yara y cuame eva ecue. Haupei Peatehuazú, es decir, esa comunidad fue reflexionando, fue entendiendo, ñamindu hoina. Hoy cuá bebé, a entender iré, entonces y nos deja por escrito. Y eso es lo que nos está diciendo. Por eso tiene un lugar preciso, con una teología precisa, una teología que es muy fácil distinguir con las otras propuestas de los evangelios, los otros evangelios que tienen también su teología precisa y su teología que responde sobre todo a un contexto histórico. No se olviden de ese aspecto. Esta mañana anteriormente sobre la cuestión del contexto histórico. Quiere decir que Lucas no es alguien caído del catre, o mejor dicho, alguien caído de la luna, es como que vive dentro de una botella o dentro de un globo. No, Lucas no peche. Lucas es alguien que conoce demasiado bien la realidad y por eso es que responde a esa realidad, a eso que se le está pidiendo y a eso que se le está proponiendo. Entonces, por eso Lucas ocupa un lugar bien preciso dentro del Nuevo Testamento. Número uno. Elemento número uno es la ubicación, la precisión de su teología dentro del camino, del desarrollo, del pensamiento y de la propuesta del Evangelio de Jesús. Después podemos seguir que Lucas ha escrito un evangelio y ha sentido la necesidad de completarlo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo elemento a tener en consideración. Upea y Sejina que Lucas escribió 2 tomos ya de su belleza, 2 tomos de su evangelio, de su buena noticia. Por una parte está ese sentido que tuvo de escribir un evangelio, así al estilo de Marcos, al estilo de Mateo, luego el estilo de San Juan. Lucas también tuvo ese deseo, esa necesidad. Tengo que escribir, tengo que anunciar, tengo que contar, tengo que decir lo que Jesús de Nazaret había realizado. Y por otra parte, el de completarlo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después del Evangelio de Lucas,
Nosotros tenemos la otra obra, por lo menos los autores sagrados con su estudio profundo se dan cuenta que esta es la continuación. Por eso él después va a dividir y vamos a ver un poco los 3 tiempos, ¿verdad? Como él dice, de este caminar según Lucas, cómo Dios se va manifestando. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jesucristo y el Dios de la Iglesia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa quiso mantener un encuentro solo con jóvenes durante su viaje a Eslovaquia. Fue en el estadio Lokomotiva de Košice, en el este del país. Francisco dedicó mucho tiempo a atravesar el estadio con el Papa móvil para que muchos pudieran verle de cerca. Luego bendijo una imagen moderna de la Sagrada Familia con la Virgen María embarazada. Francisco escuchó la historia de Petra, que le contó cómo retomó la confesión. Peter se conmovió cuando empezó a contar que tras una peregrinación apostó por vivir la castidad durante el noviazgo. Ahora está casado con Susana y tienen 3 hijos. Lenka y Peter explicaron las primeras dificultades del matrimonio cuando descubrieron que él tenía una enfermedad. El Papa habló a los jóvenes sobre la castidad. Dijo que el amor es algo enorme y que es una pena banalizarlo. Perché l'amore non è solo emozione e sentimento. Questo semmai è l'inizio. L'amore non è avere tutto e subito. Non risponde alla logica dell'usa e getta. L'amore è fedeltà, dono, responsabilidad. Francisco les pidió tener el coraje de amar de verdad y de revelarse a quienes piensan que la vida es como una serie de televisión. La vera originalità oggi, la vera rivoluzione è ribellarsi alla cultura del provvisorio e andare oltre l'istinto, oltre l'istante e amare per tutta la vita e con tutto se stessi. Sognate senza paura di formare una famiglia, di generare e educare dei figli, di passare una vita condividendo tutto con un'altra persona, senza vergognarsi delle proprie fragilità, perché c'è lui o lei che le accoglie e le ama, che ti ama così come sei. El Papa también les habló con fuerza de la confesión y les pidió que cada vez que reciban este sacramento se centren en el perdón y no solo en los pecados. Francisco estaba en plena forma a pesar de que era el último encuentro de un día lleno de ceremonias y desplazamientos. Antes de marcharse se detuvo con algunos jóvenes que le entregaron regalos para que se acuerde de ellos cuando regrese a Roma. El Papa mostró una gran sonrisa cuando llegó al distrito Lunik 9 de Košice y visitó el centro que los salesianos tienen allí para atender a esta comunidad gitana. Para ellos el encuentro fue toda una fiesta. Se calcula que en Lunik 9 viven unas 4.300 personas de etnia gitana, una de las mayores comunidades de Europa. Este lugar tiene desde hace tiempo graves problemas como la escasez de agua corriente, de gas y de calefacción. Pero eso no les impidió preparar esta calurosa bienvenida al Papa. Muchos estuvieron todo el tiempo en sus ventanas para saludarle. En nombre de ellos les saludó el sacerdote Peter Benseñei, que ha dedicado toda su vida a atender a comunidades de gitanos. Viacerí Rómovia, vďaka poznaniu a prijatiu Ježiša Krista, sa rozhodli žiť nový život. Katolická cirkev pre nich robí veľa, aj keď je toto úsilie cirkvi často zo strany štátu nepovšimnuté a premlčané. Francisco escuchó también atentamente a Jan Hero, un ingeniero de 61 años que le agradeció su apoyo al pueblo gitano. Máme nádej, že vaša misia dnes tu medzi nami na tomto mieste nám pomôže zapáliť
väčšiu vieru i pevnejšie odhodlanie meniť náš osobný i duchovný život k lepšiemu. Luego fue con su esposa para saludar personalmente al Papa. También esta joven pareja le contó el reto que supuso crecer en este barrio. Dijeron que gracias al compromiso de los salesianos y a que creyeron en ellos, pudieron casarse y buscar un trabajo para construir un futuro mejor. Al Papa le gustó su historia y se puso de pie para saludarles y regalarles unos rosarios. Después Francisco se dirigió al pueblo gitano con un conmovedor mensaje. Sì, la Chiesa è casa vostra. Perciò vorrei dirvi con il cuore, siete benvenuti. Sentitevi sempre di casa nella Chiesa e non abbiate mai paura di abitarci. Nessuno tenga fuori voi o qualcun altro dalla Chiesa. Francisco denunció las discriminaciones, lamentó los prejuicios y los juicios implacables contra las personas. Dove c'è cura della persona, dove c'è lavoro pastorale, dove c'è pazienza e concretezza, i frutti arrivano. Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quando si alimenta la chiusura, prima o poi divampa la rabbia. La vita per una convivenza pacifica è l'integrazione. El Papa pidió a los sacerdotes, a los religiosos y laicos que ayudan a esta comunidad gitana que no se cansen en este camino de construir una convivencia pacífica, que no tengan miedo de salir al encuentro de los marginados. Después, antes de marcharse, rezó con todos un Padre Nuestro y les bendijo. Un encuentro de menos de una hora que dejó una huella imborrable en este rincón olvidado de Europa. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el libro de San Lucas. Estamos mirando los inicios, estamos mirando todo lo que significa para nosotros ese crecimiento en la vida del Espíritu, en la vida de Dios. Además, Lucas, como nos dice en su teología, nos presenta un evangelio bien ordenado. Desde el nacimiento, nos dice, hasta el último pasaje que nos habla San Lucas. ¿De qué cosa? Y en el capítulo 24 nos va a hablar de la ascensión de Jesús. Ustedes ya
Allí termina la ascensión de Jesús. En el capítulo 24 de San Lucas, versículo 50 hasta el 53. Dice, después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Ahí termina entonces el Evangelio de San Lucas. Pero después se va a unir con la continuación, ¿verdad? Que es el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, digamos el Evangelio, la buena noticia que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Coangañan de Yara o Yupiriré es toda una cuestión también teológica, pedagógica para la comunidad. Yan de Yara o Joma. Algo han llamado Hechos de los Apóstoles, es decir, Hechos de los discípulos. Es decir, Hechos de los cristianos, hechos de cada uno de nosotros que se compromete, que ha entendido el Evangelio. Upearegos entonces termina con la ascensión de Jesús al cielo. Ya llegue sape ahanwa, ya llegue shakwa ahanwa, ayepa, ko angañandeña moñepunuana. Peandas a ejina. Hija Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré, a través de mis obras te mostraré mi fe. Entonces, aquí encontramos el caracú, el meollo, lo elemental, el fundamental de la palabra del Señor. Y bueno, seguimos un poquitito más, ¿verdad? Nosotros reflexionando sobre esto que nos dice hasta la ascensión, enfatizando siempre el significado de sus enseñanzas y de sus parábolas. De sus enseñanzas y de sus parábolas. Y está bien enfatizado, es decir, aquí nosotros hacemos mucha fuerza, estamos insistiendo en este aspecto para enfatizar las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas. Al igual también que de su pasión, muerte y resurrección. Esto nosotros sabemos que siempre la comunidad cristiana desde el inicio se ha preocupado y se ha centrado en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El centro, el caracú, el meollo de todo lo que nosotros encontramos en los evangelios son pasión, muerte y resurrección. Ñandé, peara pecuela yahana, aupea ñandé la ñantendeana. Upeala y baitea y ñande ba esa pañande ya huerajana peñandere coe peñande ya en un depe a peise ñande entonces ñeñe pian baiteana ya comijan esa lleva. Entender lo que es esa pasión, lo que es ese sufrimiento, lo que es esa entrega entonces, pasión. Luego es muerte y luego es resurrección. El propósito. Va el haeo de caina, va el haeo cuave ese ñande, va el ñande ya cuava na lleva peñande yara o ujaisa ñande. Es mostrar a los cristianos de origen no judío, es decir, los gentiles, la sólida verdad sobre Jesús y responder a las dudas de los incrédulos. Qué lindo que está esto. Entonces, cuando estamos leyendo a San Lucas, hay un eje conductor. Va el haeo ya posea, va el haeo mombe usea. Y entonces, en primer lugar, nos está diciendo que es mostrar a los cristianos de origen no judío, es decir, a los gentiles. Se dirige a los paganos. Se está dirigiendo a todos aquellos, ¿verdad?, que no han hecho en ningún momento ningún camino del Antiguo Testamento. Cuando hay la promesa, la Mesías, la uva, etcétera, etcétera. Cuando hay Oregonda es judío, Oregonda es de esta religión. Por lo tanto, no entendéis, ustedes están esperando el Mesías. Bueno, entonces, la preocupación y el objetivo principal de Lucas, mira que es el tercer evangelio. Primero está Marcos, Mateo y luego está Lucas. Estamos ya por los años 80, 85, ¿entienden? Cuando Lucas está comenzando a escribir. Está reflexionando de todo lo que Marcos ya había presentado y lo que Mateo había presentado. Marcos en una forma mucho más sintética, presentando un poco en forma general a Jesús, Hijo de Dios, Mesías.
Entonces Mateo eso mismo lo agarra como un ojo ayepa, vuelve a reflexionarlo, a entenderlo, pero de una manera maravillosa en el lenguaje de los judíos, es decir, de la comunidad judeo y ahora que se está haciendo cristiana. Y entonces le está hablando a los judíos. Pero entonces o leera en Lucas, esa página y por ahí te digo que oñemonguetágina en diecuera Mateo, ¿verdad? Con los mismos judíos. Pero con otro cuera, con ando y cuayama bebé, que no son judíos, que no están en el judaísmo, que son paganos. Va ella escuela hoy cuata lleva que Jesús es el Mesías. ¿Y qué significa ese mesianismo? ¿Y para qué vino Jesús? ¿Entienden? Y entonces aquí se abre lo que nosotros le llamamos la universalidad. Aupeango dice la católico. Católico significa abrirse verdaderamente a la propuesta del evangelio, pero de una forma general. Enterobetea penguaraje. Católico quiere decir abierto a todos. Es decir, la fuerza de Dios. No es secta, no es sectario. Sectario es yo y mi grupito, yo y mi alabanza, yo y mis cositas, yo y mis cosas, yo y mis intereses, incluso yo y mis intereses económicos más que otras cositas. Apeya ya es yo. Entonces, el católico de por sí, entonces, lo que le tiene que interesar y lo que le tiene que preocupar es ese encuentro personal con Jesucristo, el encuentro de un Dios que se hace carne, que entra e interviene en nuestra historia y que ahora nos abre para que en la comunidad podamos ayudarnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Monseñor Cristóbal, nosotros tenemos un programa Ñande Yarañe Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Así le llamamos, estamos por Unicanal
todos los domingos, 1 hora de programación en donde vamos hablando con muchos jóvenes de capillas o de cualquier otra actividad, con tal de que sea joven, grupo juvenil y que hagan algo positivo, ¿verdad?, por la sociedad, no solamente la iglesia. Y les suelo nombrar mucho a ustedes, sobre todo porque recuerdo cuando trabajaba entre los jóvenes, decía que los grupos juveniles tenían que tener algunas características. No sé si recuerda, eran 4 que yo recuerdo, no sé si te acuerdas. Formación, oración, no sé si recuerda eso, porque, bueno, a ver un poco para que los jóvenes, a ver si recuerda para que los jóvenes escuchen un poco, ¿verdad?, de sus propios labios y lo que significa sobre todo ese trabajo para los jóvenes aquí en nuestra sociedad del Paraguay. Sí, eran 4 características que sirven para un grupo juvenil, pero también para una comunidad religiosa, una comunidad cristiana. Todo grupo cristiano que quiera ser verdaderamente cristiano tiene que tener como un coche 4 ruedas. Todas acaban en on, porque es redonda la rueda, ¿no? Comunión, es decir, ser amigos, conocerse, ayudarse, integrarse, todo lo que es la convivencia fraterna, comunión, crear comunión entre los miembros del grupo. La segunda es formación, es decir, estudio, charlas, lectura, profundizar, encontrar la razón de la fe, etc. La tercera sería la liturgia, celebración, oración. Entonces, comunión, formación, celebración, rezar, celebrar, y la última, acción, hacer algo. Si las 4 ruedas están bien equilibradas, entonces el coche puede llegar lejos. Claro, si una rueda, por ejemplo la oración, está sobrehinchada, que casi explota, y la acción está desinflada, y no, el coche no puede andar. Tienen que estar al 25% cada una para hacer el 100%. Y un grupo debería decir de tanto en tanto, vamos a revisar cómo están de infladas las 4 ruedas. ¿Cuánto hace que no rezamos juntos? Pues hace 3 meses, bueno, pues hay que hinchar esta rueda. O ¿cuánto hace que no celebramos un cumpleaños, que no hacemos una merienda, que no hacemos una salida juntos, que no nos encontramos como amigos? Pues hace mucho, pues vamos a hacer, ¿no? Eso equilibra. Y después alguien me dijo, pero no, un coche tiene una rueda más. Sí, la rueda de auxilio. Y esa es la orientación, es decir, el acompañamiento, el tener alguna persona con más experiencia que pueda orientarnos en un momento dado, que pueda ayudarnos a corregir el rumbo cuando nos desviamos, que pueda apoyar a cada uno de los miembros también para que esté fortalecido. Entonces, con esas 5 ruedas un coche puede andar. Porque si no tiene ruedas, por más que tenga un motorazo, no sirve de nada, Las ruedas son lo fundamental, pero luego, si queremos que el coche marche, tiene que tener un buen motor. El buen motor es Cristo, en el centro, metido dentro del coche. Y el motor tampoco funciona si no se le echa el combustible. El combustible es la fe. La fe se echa en el motor, el combustible en el motor. La fe en Cristo, con las 4 ruedas más la 5ª de auxilio, puede hacer que el coche llegue a hacer largos recorridos, todo el recorrido de la vida. Así que ánimo y adelante a inflar las ruedas y que estén equilibradas y bien alineadas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos entonces ya en nuestro caminar y estamos entendiendo poco a poco lo que significa esta macroestructura y los acontecimientos también. Recordemos que todo lo que se escribe aquí no es, como muchas veces dicen los protestantes, como un libro que cae del cielo, más o menos, ¿verdad? Dios que escribe con su dedito, ave de ladrillo, llamo mondeja, ave ya rajele, hay memorizaje, apeo y no. Aquí hay una comunidad que va reflexionando, que va entendiendo, oñamindu, ojo ese, de catube, allá va, kunakoisha, oñamindu, ojo ese, le va sacando el jugo, y cada vez más, hasta entrar en lo esencial y lo fundamental de lo que nos está pidiendo aquí, ¿verdad? La reflexión cristiana, la reflexión teológica que nos presenta principalmente San Lucas, ¿verdad?
Bueno, y aquí entonces nosotros vamos mirando un poquitito más, ¿verdad? Este capítulo de San Lucas, que nos va prácticamente presentando y nos va dando así todo bien reelaborado, como él mismo dice, porque muchos han tratado, también nosotros. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, o sea, Lucas comienza a informarse, él también quiere conocer. Recuerden que Lucas, decíamos anteriormente, que es discípulo de San Pablo. Es decir, que Lucas o henduponaina iba a llevar San Pablo. ¿Qué es lo que San Pablo predicaba? Lucas, acompañándole a San Pablo, también se daba cuenta, ¿verdad?, de esa apertura y sobre todo viviendo en ese mundo greco-romano, pero sobre todo de la Grecia pura, ¿verdad? Con influencia ciertamente del Imperio Romano, porque estaba todo bajo el Imperio Romano. Pero aquí la fuerza que nosotros encontramos es esa fuerza que ha quedado en el sentido, ¿verdad?, de la cultura. Y ese pensamiento cultural es lo que está quedando occidental, es lo que está quedando, ¿verdad?, en la mentalidad primero de Pablo, que se deja influenciar, ¿verdad?, por toda esa cultura, y entonces llega a interpretar, a saber y a decir: no, nosotros somos católicos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús fue católico. ¿Y por qué? Porque ¿qué quiere decir la catolicidad? Catolicidad quiere decir universalidad. Es decir, Jesús, Dios, envía a su Mesías para todos. No viene para una secta, no viene para un grupito. No podemos encerrarnos. No podemos decir no. Es una apertura, ¿verdad? Es un anuncio, ¿verdad?, general, ¿verdad?, y una apertura. Y no entonces caminar solos. Cuando dicen, yo no quiero saber nada de vos, no, porque para ese secta, para ese grupito, ya acá ese beneficio, ya por la, ya por sea, ¿entendiste? Aquí yo y no me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Vea la secta. Entonces, sin embargo, aquí Lucas te está abriendo y te está diciendo, no, este evangelio es para todos. Y estamos, decíamos, en el año 85, en este año en que Lucas está reflexionando, tiene como base ciertamente los escritos de San Marcos, los escritos ya de San Mateo que han aparecido, también tiene muchos otros escritos, muchas otras tradiciones, es decir, transmisiones del Evangelio, porque él dice luego justamente que yo escuché tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares. Es decir, la tradición. Entonces se dan cuenta que hay muchos elementos que Lucas va juntando, ¿verdad?, para poder escribir y poner por escrito su evangelio. Ahora nosotros decíamos, ¿quién es el autor, ¿verdad?, de este libro? Y decíamos que es Lucas, le llamamos Lucas, que era compañero de San Pablo. Estamos vamos a mirar un poco en el libro de Filemón. Busquen un poco entonces Filemón. Aquí encontramos entre los escritos de Pablo, cuando leemos esta carta, ¿verdad?, que le escribe Pablo a Filemón, encontramos el dato que es justamente el de Pablo. Entonces esta es una cartita muy, muy, muy cortita, no llega ni a ser, digamos así, ni un capítulo, pero hay capítulo y hoy, péchante, solamente versículos, tiene 25 versículos, ¿verdad? Entonces Pablo, prisionero de Cristo Jesús, el hermano Timoteo, te saludamos a ti, Filemón, nuestro querido amigo y colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa. En la casa de Filemón se reunía, ¿verdad? Así como también a la hermana Apia y a nuestro compañero de lucha Arquipo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre. No dejo de dar gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque he oído hablar del amor y de la fe que manifiestas, le dice, ¿verdad?, hacia el Señor Jesús y en favor de todos los santos. Bueno, y entonces prepárame también un lugar donde alojarme,
porque espero que por las oraciones de ustedes se les conceda la gracia de que yo vaya a verlos. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión. Mira, porque estaba prisionero con él en Cristo Jesús, así como también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Ahí está. Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, este nombre Lucas aquí entonces se le atribuye entonces que es Lucas, que le acompañó, ¿verdad?, a Pablo en todo momento. Y después ya se despide. La gracia del Señor Jesucristo permanezca con tu espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Y así se le atribuye a Lucas, compañero de Pablo, su colaborador. Y entonces Lucas va en tu país y cuando lleva a Pablo y Pablo fue un hombre súper abierto a la universalidad, al catolicismo. Entonces se atribuye esta carta a San Lucas, compañero de Pablo, que encontramos en esta carta en el libro de Filemón, versículo 24. Luego, su audiencia, esta audiencia también de Pablo, es decir, los destinatarios, es una cosa muy importante que vamos a ir estudiando y vamos a ir conociendo, porque siempre se escribe de acuerdo al contexto histórico de esa audiencia, es decir, de esos destinatarios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ñan de Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que viene a nuestro encuentro. Leemos del profeta Zacarías, capítulo 2, 5, 9, luego 14, 15a. Vengo a vivir dentro de ti, nos dice el profeta Zacarías. El nombre Zaharia en hebreo significa Yahvé se acuerda de nosotros. Recordar quiere decir. Yahvé que recuerda a su pueblo. Y mandu a lleva ma bañande amba ella vaya coñera lleva ou katuhanguay shamwasaña de peipuaña de mopuañir. Levanté la vista y vi a un hombre con el cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde va ese? Me contestó, a medir Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro diciéndole, corre a decirle a aquel muchacho, por la multitud de hombres y ganados que habrá, Jerusalén será ciudad abierta. Yo la rodearé como muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella, oráculo del Señor. Festeja y aclama, joven Sión, que yo vengo a habitar en ti, oráculo del Señor. Aquel día se incorporarán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Qué lindo, queridos hermanos, entonces entender, pero de una manera positiva, hermosa lo que nos está diciendo. Vengo a vivir dentro de ti. Y eso es porque el Señor, Zaharia, Yahvé, se acuerda de nosotros. Y mandó, da ego ñande yara, esara ya ñande jeuya ñandere yantes y no bella. Ñandela ñandere sara y sea beñande yara hui. Añande mandó asa justamente cuando estamos en necesidades o cuando estamos en problemas. Ñande yara, da esara eri ñande jeuya. Añande yara, oñe cuae, hae oí, oñe moía lleva peñande pobre lleva. E iñande na ave, sea tointe y catujanguay llame EPM, PPM y cotebeba. Depende de nosotros entonces, queridos hermanos. Pero a ni que no hay cote y peñande ya es ya lleva. Oñe juaía, o se va y mante hoy. Añande yara coñe juaí siempre. Oñe moí, ahí va ave, o se va y ñande en día. Aviana y bonay. Entonces, ya que el Señor está a nuestra disposición, lleva peñan de yara ñejuaína, entonces ponáquena, peñan de recobebe, entonces ponáquena, peñan de rogapube, entonces ponáquena, coñan de netancoba. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La asunción de María al cielo. Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la asunción de María está en la Biblia. Como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la asunción de María está escrita literalmente en la Biblia. Y evidentemente podemos decir que sí, porque la asunción significa ser asumidos por Dios, ser resucitados por Dios, ser asumidos entonces al cielo. Esto significa, y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros, que es resucitada por Dios, pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente. Y también tenemos que entender que este es un dogma de la Iglesia. Un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos, este es el camino hacia donde nosotros estamos caminando, porque el Señor nos revela en su palabra. No hace falta que esté escrito así, literalmente. No tenemos que entenderlo de esta manera, sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe. La asunción significa entonces ser resucitados por Dios. La asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios. Del mismo Moisés nos dice que no sabemos en el capítulo 34 del Deuteronomio,
que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés, es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cumple la voluntad del Señor. También se nos habla de Enoc. Enoc dice que es también asumido por Dios, llevado por Dios. Incluso es muy interesante ese número, que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años dice que vivió. Es decir, dentro del año solar nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor. Luego tenemos también otro personaje como Elías. Elías, que significa justamente Yahvé es mi Dios. Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios, que pelea por el yavismo, es decir, defendiendo la causa de Dios. Al final también es asumido por Dios, es llevado por Dios. Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa, que es la del carro del fuego, cómo es asumido y llevado al cielo. Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también. Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. María es nada más y nada menos que la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías, es decir, del ungido. Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos, para poder salvarnos. Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando, revelándose a cada uno de nosotros, significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a la resurrección, así como María, nosotros también a ser asuntos por Dios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas y estamos aquí con algunos de los elementos esenciales, algunas de las historias que se nos van narrando, pero que luego nos lleva, ¿verdad?, a ese subrayado teológico esencial y fundamental de la teología de San Lucas. Tenemos en este Evangelio todo aquel que sea defensor de los marginados o de grupos discriminados, encuentra que en Lucas una gran inspiración y esa inspiración y gracia, ¿verdad?, para poder vivir, para poder hacer, realizarlo. Bendiga tu vida ya bastante a llevarla ya a calcular, a inspirar y poner típico, etcétera, pero después poca acción. Recuerden, vuelvo a insistir en este aspecto, Lucas es discípulo, es colaborador de Pablo. Y Pablo era muy parenético, es decir, la ia, oye, ya, pero porque él lo hacía. Si yo soy un sacerdote, entonces, ¿qué es lo parenético para mí? Vivir como sacerdote. Si yo soy casado, ¿qué es lo parenético para mí? Vivir como una persona casada. Si yo soy un papá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cumplir mi rol de papá. Ese es la parenético. Ella po lo que ontológicamente, ontos quiere decir tu ser, lo que vos sos. Yo soy tal cosa y entonces vos si sos eso, vos entonces tenés que actuar así en consecuencia de lo que vos sos, tu esencia. Y entonces, aquí todo aquel que sea defensor, ¿verdad?, de los marginados o de grupos discriminados encuentra en Lucas una gran inspiración. Se encuentra entonces una gran inspiración. San Lucas, por ejemplo, presta mucha más atención que los otros evangelistas a las mujeres que participaron en el ministerio de Jesús. Entonces él encuentra, ¿verdad?, mucho más, y presta mucho más atención, ¿verdad?, que otros evangelistas a las mujeres.
Entonces, por eso estábamos diciendo que es una de las características, esta es una de las características esenciales del Evangelio de San Lucas. Entonces, las mujeres que caminan con Jesús, las mujeres que le acompañan y las mujeres entonces que reciben esa dignidad, esa oferta de Jesús, ¿verdad?, dentro de su dignidad, para que sean verdaderamente mujeres que participan del ministerio de la salvación, de ese ministerio que Jesús les ofrece. Gracias a Jesús vamos a María colaborando activamente. Gracias a Jesús vamos entonces hacia María colaborando activamente desde antes del nacimiento de Jesús. Entonces, este es el plan de Dios. Gracias a San Lucas conocemos la respuesta de María al arcángel, ¿verdad? Gracias a esto conocemos. ¿Y qué es lo que él dice? Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Se dan cuenta, el abad, el servicio, la esclavitud, me pongo, ¿verdad?, en tus manos. Y luego el saludo también de Isabel a su prima María. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te ha anunciado entonces. Esto que te ha anunciado el ángel. Feliz de ti, María, porque eso se va a cumplir en tu vida. Ciertamente que Dios nunca falla. En fin, si no fuera por Lucas, los fue el Señor. Lo fue de parte del Señor. Si no fuera por Lucas, los católicos no habríamos conocido todos los motivos que tenemos para honrar a María como el prototipo del verdadero discípulo. Aquí también. Otra característica esencial, fundamental dentro de la teología de San Lucas es el discipulado. Discípulo es aquel que le sigue, el acoluteo, ¿verdad? Es el seguir a Jesús. Y esto nos llena a nosotros, ¿verdad?, de satisfacción. ¿Por qué? Y porque nosotros entendemos aquí que este prototipo, ¿verdad?, que es María justamente, por lo menos para nosotros, los que verdaderamente entendemos cuál es la propuesta del Evangelio en que nos presenta a María como la primera oyente de la palabra de Dios. Porque ustedes saben que bíblicamente, ¿cómo se da el hecho de fecundar al Salvador en el seno materno? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? No es por intervención del hombre, sino que se fecunda a Jesucristo justamente en esta relación directa con el Señor. Y eso es lo que está haciendo, ¿verdad?, María en relación, ¿verdad?, a la propuesta del ángel Gabriel, el fuerza de Dios. En el momento en que María dice su sí al Señor, entonces en ese momento la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios es que engendra su seno virginal. ¿Me entendés? Entonces aquí está una teología, y una de las teologías mejor elaboradas verdaderamente, que nosotros le llamamos el misterio de la encarnación. Peñandillar lleva, o el Dios que se hace carne. Por eso que este misterio es demasiado importante que nosotros lo entendamos. Aquí no es que Dios utiliza simplemente no. Aquí justamente desde este sentido, ¿verdad?, de la misma encarnación, nosotros estamos hablando el antes, el durante y el después. No simplemente de la virginidad de María en el sentido del antes, durante y después, sino que estamos hablando del mismo plan de salvación. Porque toda la preparación va preparando el corazón del hombre. En ese caminar bastante difícil, en ese caminar no fácil, ciertamente que nosotros llegamos en un momento en que encontramos, ¿verdad?, esa fuerza de Dios. Esa fuerza de Dios que ahora entonces nosotros, mirando bien, podemos comprender que se realiza en la persona de Jesucristo. Y esa es la encarnación, ¿verdad? Dios que entra en nuestra historia a través del seno virginal de María. Bueno,
Pero es aquí donde nosotros entonces entendemos cómo Dios ensalza verdaderamente a la mujer como tal. María es nada más y nada menos que la madre del Salvador. María es nada menos que la madre del Mesías. María, entonces, desde ahí nosotros entendemos todos los otros misterios, ¿verdad? De la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Pero siempre es en virtud, se da cuenta, de la salvación, en virtud del Mesías, en virtud del Hijo de Dios. Esa es la gran noticia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros verdaderamente profesamos y entendemos desde las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión, nuestro curso bíblico. Seguiremos, ya es llana de lo más profundo, porque esto es bien, bien, bien profundo. Y como decíamos al comienzo, es el evangelio de los avanzados, de los que van entendiendo más y van entrando en este gran misterio de la salvación. Y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.